Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, por favor, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla? Sí se ve. Ok, gracias. Ya, muy bien. Bien jóvenes, vamos a continuar entonces. Vamos a desarrollar el tema que corresponde a esta semana. A ver, así que para ello, veamos. Bien, entonces, estamos ya en la semana número 7, así que vamos a desarrollar ahora números racionales, ¿ok? Entonces, para eso vamos a primero recordar un poquito sobre los números racionales. ¿Ya? Entonces, a ver, cuando nos dicen, ¿no? Números racionales. Vamos a trabajar con aquellos números que tienen esta forma, ¿ya? Es decir, que son el resultado de la división de dos enteros. Entonces, claro, un número racional no solamente viene a ser el resultado de dividir dos números enteros, ¿no? Sino hablar de números racionales también quiere decir que se tiene que tomar en cuenta a los números naturales, es decir, que los números naturales, por ejemplo, son racionales. También tenemos que tomar en cuenta los números enteros, así que los números enteros también son racionales. Y bueno, ahora los números racionales, entonces quiere decir que tomemos en cuenta todos ellos. Pero de todos ellos, para esta clase vamos a tomar en cuenta, les decía, solo aquellos que vienen a ser el resultado de la división de dos enteros. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a poner aquí. Ahora sí, se nota mejor. Una n de los naturales y bueno, en el caso de los enteros se recordarán que se representa con una z, ¿no? Ya, bueno, no me sale también mi z. Vamos a ponerle este. Lo que pasa es que esa z debiera de ser con... Ya, ahora sí, está mejor. Bueno, entonces naturales, enteros y racionales. Entonces les decía que los números racionales que vamos a tomar en cuenta nosotros van a ser aquellos en el cual se trate de la división de dos enteros. Y no cualquier entero, sino un entero positivo entre otro entero positivo. El detalle nada más es que este entero positivo no debe ser múltiplo del que está debajo. ¿Por qué? Porque si fuera múltiplo, por ejemplo, 4 y 2, ya eso es 2, pues, ¿no? Estamos diciendo que no vamos a tomar en cuenta ni naturales ni enteros. Entonces, quiere decir a ese tipo de números no. Solo que sea la división de dos enteros, como por ejemplo podría ser un tercio, pero cuya división no te dé entero. Por eso dice A diferente de un múltiplo de B. Bueno, entonces, en este caso vamos a tener en este tipo de números uno que va a encontrarse en la parte superior, que se va a llamar numerador, y otro en la parte inferior, que se va a llamar denominador. Entonces, aquel que se encuentra en la parte superior o en la parte inferior primero, el denominador B, ¿qué significa? Este indica el número, este indica el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad. O sea que, por ejemplo, aquí cuando vemos esta expresión 1/3, significaría que este 3 quiere decir que la unidad se ha dividido en tres partes iguales, ¿no? Eso es lo que quisiera decir. Bien, dice, y
El que está en la parte superior se va a llamar numerador. Y el numerador lo que indica, ¿ya? El numerador lo que indica el número de esas partes que se han tomado en cuenta. Entonces, el denominador indica en cuántas partes se ha dividido la unidad y el numerador indica de esas partes en que se ha dividido la unidad, cuántas partes estás tomando. ¿Ok? ¿Cuántas partes se están tomando o se tienen en cuenta? Entonces aquí vemos una expresión, este triángulo, digamos, regular, tiene equilátero, todos sus lados iguales, ha sido dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos pequeños, todos de igual área. Entonces, la pregunta es, ¿qué representaría o cómo se expresaría esos que no están pintados, ¿no? Entonces, si quiero esto de acá mostrar como una fracción, ¿con qué valor representaría? ¿Me pueden decir? La parte que está en blanco, ¿cómo se representaría si fuese un número racional? ¿Cuál sería el numerador y cuál sería el denominador, en otras palabras? ¿Me pueden ¿Tres decir? novenos? 3/9. A ver, veamos. Si vemos que en total hay 9, pues, ¿no? Entonces, sí, de los 9, hay 3 que están en blanco. Claro, entonces sería 3/9. Muy bien. Ya, esa sería la expresión. ¿Ok? Entonces el numerador representa la cantidad de partes que estás tomando y el denominador la cantidad de partes en el cual se ha dividido la unidad. Entonces ahora estas expresiones se pueden clasificar. Este tipo de números se pueden clasificar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener cada vez que tengas un número de esta forma y el denominador fuera una potencia de 10, por ejemplo, fuese 10, 100, 1000, etcétera, pues entonces a este tipo de expresiones se les va a denominar fracción decimal. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengas una fracción cuyo denominador es una potencia de 10, se le llama fracción decimal. Si no es una potencia de 10 el denominador, pues se le puede decir simplemente ordinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el siguiente caso tenemos una fracción 6 entre 13. El denominador no tiene o no es una potencia de 10, así que 6 entre 13 viene a ser una fracción ordinaria. Carambas, esto no me dejó. Ya. Y cada vez que tengas una potencia de 10, ya sabes que se denomina decimal. Muy bien. Ahora también puede pasar cuando el numerador es menor que el denominador, entonces la expresión en su totalidad va a ser menor que la unidad. Cuando eso ocurre se le dice que es una fracción propia. Entonces una fracción propia, por ejemplo, es 2/5. Porque si tú divides 2 entre 5, como tal, si divido 2 entre 5, el resultado viene a ser igual perdón, 2 entre 5. El resultado viene a ser una cantidad menor que la unidad, ¿no? 0.40. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que es una fracción propia, ¿ya? Luego tenemos las fracciones impropias. Las impropias van a ser aquellas que cumplen la relación donde la fracción es mayor que la unidad, quiere decir que A es mayor que B, ¿no? Un ejemplo de una fracción impropia
sería 8 tercios. Y si tú divides, pues eso te va a dar igual a una cantidad mayor que la unidad. Entonces, cada vez que tengas una fracción en la cual el resultado te da mayor que la unidad, se dice que esa fracción es impropia. Impropia. Bueno, ya está. ¿Qué más? Las fracciones también se podrían clasificar de acuerdo a el MCD de sus términos. Si tú calculas el MCD de sus términos y te sale que es igual a la unidad, ¿ya? Si el MCD te sale igual a la unidad, entonces quiere decir que esa fracción es irreductible. O sea, no es posible reducirla. ¿Ya? Eso es cuando los términos de la fracción buscas hallar el MCD y solo te sale uno, bueno, no te da mayor, otro valor. Entonces quiere decir que es una fracción irreductible. Luego, si el MCD de esos términos sí te da un número que sea distinto de 1, por ejemplo, el número 24 entre 32 sería una fracción cuyo MCD de 24 y 32 es 8, ¿no? Entonces, en ese caso, no te da 1 el MCD, te da distinto de 1. Pues en ese caso se le va a llamar reductible. Luego vamos a tener también las llamadas fracciones equivalentes. ¿Cómo o por qué se le denomina fracciones equivalentes? Cuando tengo una fracción primero irreductible, ¿sí? Por ejemplo, A entre B, digamos que es irreductible, es decir, el MCD de sus términos es 1, pues va a suceder que si yo le multiplico a ambos términos por cualquier otro valor que sea entero positivo, pero a ambos términos, el resultado va a ser una nueva fracción. Y esa nueva fracción va a ser una fracción equivalente a la primera. Entonces, por ejemplo, 6 décimos es equivalente a 3 quintos. ¿Ok? Son equivalentes porque en este caso a 3 y a 5 se le tendría que haber multiplicado por 2 para que te dé 6 décimos. Entonces, hemos recordado un poco sobre los tipos de fracciones, porque estos términos son con los cuales hoy vamos a trabajar. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Ya, entonces empecemos a desarrollar los ejercicios. Bien, vamos con el ejercicio 1. Dice que hay es una fracción equivalente a esta cantidad. Haya una fracción equivalente, dice, a esta cantidad, tal que la suma de sus términos sea 154. Bueno, y dar como respuesta el denominador. Bien, como me dice equivalente, recuerden, para formar una fracción equivalente, esta expresión tiene que ser reductible. Y aquí todavía no es reductible, ¿no? Porque 84 y 147 se puede todavía reducir. Entonces voy a hacer eso. Primero vamos a reducir. A ver, ¿qué puedo extraerle a 84 y a 147? Bien, simplificando entonces, le puedo extraer la tercera parte, ¿sí? Entonces, si dividimos 84 entre 3, o 147 primero entre 3, ese me va a dar 49, ¿no? 49. Y 84 entre 3, ese me va a dar 28. Pero a su vez, 28 y 49 se le puede todavía simplificar aún más, que vendría a ser 4 séptimos. Entonces ya sé que de esta expresión lo que me va a quedar es 4 séptimos.
Muy bien, ahora, como ya está reducido completamente, ya es irreductible, le voy a multiplicar por un factor a ambos y esta sería una fracción equivalente a ese 4 séptimos. Bueno, lo que me está diciendo es que la suma de esos términos, o sea, sería 4 más 7, 11, 11K es igual a 154, de donde el factor que deseamos conocer, que es K, vendría a ser en este caso igual a 14. Y ya tenemos entonces el valor de K. Y lo que me pide es dar su denominador. Bueno, su denominador entonces sería 7 por 14. Y 7 por 14 viene a ser en este caso 98. Así que el denominador del cual me estaban preguntando es el 98. Y bueno, ya eso es, ¿no? Listo, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que dice? En el ejercicio número 2 dice que hallemos una fracción. Ya, a ver, dice, vamos a hallar una fracción, y aquí nomás voy a poner, en la que dice, al aumentarle 30 al numerador, ya, no sé de qué fracción me estará hablando, pero dice que le voy a aumentar 30 al numerador y 90 al denominador, y no se va a alterar dicha fracción. Además, se conoce que el mínimo común múltiplo de sus términos es 480. Ya, a ver, entonces, dice, voy a tener una fracción, ya, esa fracción le voy a llamar A entre B, y ¿qué va a suceder con esta fracción? Dice, si yo le sumo 30 al numerador, es decir, A más 30, y, y 90 al denominador, dice que no se va a alterar, ¿no? Te va a dar la misma fracción, o sea, entre B. Además, también me dice que el mínimo común múltiplo de sus términos, o sea, el MCM de A y de B, va a ser 480. ¿Ok? Bueno, ahora entonces vamos a multiplicar. Esto de aquí podría multiplicar en aspa. Total es una igualdad también. Entonces voy a tener que A por B más 90A va a ser igual a A por B más 30B. Ahora, de aquí se puede simplificar A con B. Pasaría a dividir a B y a 30, 90. O sea, te va a quedar un tercio, ¿no? Entonces, simplificada esta expresión, quiere decir que es un tercio. Le voy a multiplicar por un factor, porque no exactamente sé si es esa. Y ahora eso lo voy a reemplazar aquí donde dice mínimo común múltiplo. Entonces, sería el mínimo común múltiplo de la pareja K y 3K. Y dice que eso es 480. El mínimo común múltiplo de K y 3K es 3K. De aquí entonces ya tendría el factor K. Y el factor K vendría a ser 1, 6 y 0. Como ya tengo el factor K, entonces ahora sí, ya sabría de qué fracción estamos hablando, ¿no? La fracción en la cual se refería era, dice, 1K, o sea, 160, y 3K, o sea, 480.
Y entonces tendríamos como respuesta 160 sobre 480. Ya está. Bien, ese sería el ejercicio número 2. ¿Qué más? A ver, dice el ejercicio 3, de las siguientes secuencias de quebrados o fracciones, indique aquella que indique la que está correctamente ordenada de menor a mayor. Dice, indique la que está correctamente ordenada de menor a mayor. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos eso? Claro, alguien podría decir, ah, fácil, profe, divido término por término, ¿no? Puedo hacer eso. Sí, pero la intención es que encuentres el orden sin tener que dividir los términos, porque si es así, pues también estaría bien, ¿no? O sea, también, claro, por ejemplo, ahorita ustedes están ahí con la calculadora a la mano y podrían dividir y saber quién es menor, quién es medio y quién es mayor. Bueno, pero suponiendo en el caso de que no tuviésemos el equipo para poder dividir, manualmente también podríamos dividir, pero nos vamos a demorar. ¿De qué otra forma se podría hacer? Bueno, hay varias. Una sería haciendo que los numeradores se vuelvan iguales. Es decir, hacer que los numeradores 14, 7 y 9 se transformen en una sola. Y la otra es que los denominadores se transformen también en una sola expresión. Entonces, aquí, ¿qué preferimos? No sé, elijan ustedes, a ver, elijan. ¿Qué prefieren? ¿Que los numeradores sean iguales o los denominadores? ¿Y cuál preferirían? Y yo les digo la sugerencia. ¿Cómo podríamos hacer para que sean quién es quién, ¿no? O sea, yo necesito saber o necesito ordenar de menos a más, pero quiero hacerlo sin dividir. Entonces les decía, una opción es o igualamos los numeradores o igualamos los denominadores. ¿Cuál sería más fácil en todo caso? ¿Qué opinan? ¿No hay opiniones? ¿Cómo podría saber? Bueno, los numeradores podría ser más sencillo en esta oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué los numeradores? Porque aquí tenemos a 14 y el segundo numerador está contenido en ese. Y bueno, tenemos el tercero que no, pero ya solo son dos. Mientras que en los denominadores todos son distintos. Nadie contiene a nada. Entonces, por ese lado podría ser más fácil los numeradores. Entonces, ¿cómo hago? Le saco el mínimo común múltiplo a esos denominadores o numeradores. 14, 7 y 9. Si le sacamos el mínimo común múltiplo, 14, 7 y 9, de hecho, novena le vamos a sacar. Y te va a quedar 14 y 7. Luego séptima y luego 2. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es multiplicar a todos los numeradores con tal de que todos tengan esta expresión, 9, 7 y 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primero es 14 entre 17. Pero el 14 ya tiene 7 por 2, le faltaría solo 9. Y debajo, como era 17, también le voy a multiplicar por 9. ¿Ya? También le voy a multiplicar al 17 por 9, para que no se altere. La segunda fracción es 7 sobre 10. Entonces ahora aquí tengo 7 y aquí tengo 10. Entonces al 7 le voy a multiplicar por 18. Entonces abajo también. ¿Ya? Y al tercero
le vamos a multiplicar. Como es 9, le faltaría 14. Entonces abajo también le multiplicamos por 14. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora la expresión? Todos los numeradores van a tener el mismo valor. Entonces, en el caso del primero, y todos los demás, ¿no? No solo el primero, sino todos los demás, ese resultado es 126. Entonces, esto va a ser 126 sobre 17 por 9, que es 153. Aquí de nuevo 126 sobre 180. Y aquí de nuevo 126 sobre 13 por 14, que es 182. Ya, ahora sí, ya podemos saber quién es más grande. Entre los tres, ¿quién sería el más grande? ¿Aquel que tenga el denominador más grande o aquel que tenga el denominador más pequeño? Es decir, 126 entre 153 es más pequeño o es más grande que 126 entre 180 y luego que 126 entre 182. ¿Ya qué opina? Ya están iguales los tres. ¿Quién sería el menor de todos? Ya. Listo, creo que esto está sencillo. A ver, analicen. Díganme, ¿quién es el menor de todos y quién es el mayor de todos? Entre 14 sobre 17, 7 sobre 10 y 9 sobre 13. ¿Quién es más grande? El primero, ya, primero el más grande, ¿ya? ¿Quién es más grande? 126 entre 153, el primero. El segundo, 126 sobre 180. O el tercero, 126 entre 182. ¿Quién sería mayor a simple vista? Hola, ¿me escuchan? El 126 y 382, profesor. ¿El 126 sobre el 182 sería el más grande? No, el más grande es el No, el primero. menor, el menor. Ah, ese sería el menor, ¿no? Claro. Entonces quiere decir que aquel que tenga mayor denominador, ahora, como los numeradores ya son iguales, para que tú decidas es entonces, aquel que tenga el más grande de los denominadores es el más pequeño. Entonces el más pequeño sería él sería menor que el anterior, y a su vez él es menor que el primero. O sea que cuando me dice de las siguientes secuencias, indique la que está correctamente ordenada de menor a mayor, tendríamos que buscar aquella que haga 9 sobre 13 primero, luego 7 sobre 10 y 14 sobre 17 el último. Y entonces en ese caso sería la C, ¿no? 9 sobre 13, 7 sobre 10 y 14 sobre 17, ¿ve? Ya, entonces, esa es una manera de ver quién es más grande, quién es menor cuando tienes un conjunto de fracciones. Ahora, lo que acabo de decirles es cuando he igualado el numerador. Pero también si quieres puedes igualar el denominador, pero es al revés la observación, como al revés. Aquí el que tiene denominador más grande es el más pequeño. Cuando es al revés, el que tenga el numerador más grande será el más grande, no el más pequeño. ¿Ya? Si fuera al revés. Bueno, ya seguimos entonces, eso sería la 3. Ahora pasemos a la 4. Ya, ¿qué dice la 4? La 4 dice que se debe de determinar el mínimo común múltiplo de estas tres fracciones. Dice, halle el mínimo común múltiplo de esas tres fracciones. Mínimo común múltiplo de los números 42 entre 45
28 entre 36. A ver. 42 entre 45. 28 entre 36. Y 35 entre 54. 42 entre 45. 28 entre 36. Y 35 entre 54. Me dice que determinemos el MCM. Ya. Si recordamos, ¿qué era el MCM? Dice, es el menor número, ¿no? Que sea un múltiplo común a ellos tres. O sea, debe ser un número que contenga las tres fracciones. ¿Cómo podría hallar el MCM de tres fracciones? A ver, les doy un minuto, googleen. ¿Cómo se halla el MCM de fracciones? A ver, googleen. Les espero. Un minuto. Ya. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Me pueden decir cómo hallar el MCM de tres fracciones o más fracciones? ¿Encontraron o no? Me imagino que sí. Ya, ¿qué dice? A ver. ¿Qué se tiene que hacer? Dice, a ver. Nadie, no creo, chicos. Me imagino que han encontrado ya. Al participemos. ¿Qué cosa dice? A ver. No el MCM de números enteros, pues, ¿no? Sino de fracciones. Ya, ¿qué dice? ¿Qué se debe de hacer? ¿Dice o no dice? No creo, ¿no? Sería la primera noticia que podríamos decir que no existe en la red. Imposible, no creo. ¿Nadie? Bien. Miren, cuando quieren hallar el MCM de fracciones, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Vas a tener que hallar el MCM de los numeradores 42, 28, 35. ¿Ya? Y eso vas a dividir entre el MCD de los denominadores, es decir, 45, 36 y 54. ¿Ok? Listo. Muy bien. El MCM entonces de 42, 28 y 35. ¿Cuánto es? Bueno, eso podemos hacerlo un ratito. 42, 28, 35. A todos le sacamos séptima. 6, 4, 5. Mitad. 3, 2, 5. 2 tercias, 5. 4 y 3, 12. Por 5, 60. Por 7, 420. Listo. Entonces ya sabemos que en en el numerador, el número que va a ir es 420. Y en el denominador, ¿quién iría? El MCD de estos de aquí sería 9, ¿no? 9 por 5, 9 por 4, 9 por 6. Listo. Entonces la respuesta sería 420 entre 9. Ya, esa es la manera de hallar el MCM de las fracciones. Oye, ¿y el MCD cómo se hallará? ¿Cómo se hallará el MCD de las fracciones? Ya, buscan, ¿ok? Ahí debe de estar en la red. Sí debe de estar, no creo que no esté. Bien, siguiente ejercicio. Mm, dice la expresión, la cantidad de quebrados
cuyo denominador es 900 y que estén comprendidos entre un quinto y un cuarto. A ver, ¿cómo es eso? Dice, la cantidad de quebrados cuyo denominador es 900 y que estén comprendidos entre un quinto y un cuarto. Bueno, el problema es que ahora no sé quiénes serán los numeradores, ¿no? Los denominadores sí sé que es 900, pero dice comprendido entre un quinto, se supone que es más que un quinto y menor que un cuarto. ¿Cómo resolveríamos eso? X sobre 900 mayor que un quinto y menor que un cuarto. Entonces, como tengo una desigualdad doble, esto podría resolver dividiéndolo en dos desigualdades. Una forma sería esa. O sea, dividir esta expresión en dos desigualdades. ¿Ya? Entonces haría esto de aquí. Y una vez que haga eso, tendría que ver qué términos en común tienen ambas desigualdades. Y acá también igualito, ¿no? Entonces sería x sobre 900 menor que un cuarto. Ya. Carambas. Ya, se tendría que hacer esto, ¿eh? La resolución. Esa es una manera. ¿Habrá otra? De hecho, hay otra, ¿no? Pero ahora vamos primero con esta. Bueno, aquí, por ejemplo, puedo simplificar y aquí me va a quedar 180, pasar a multiplicar, me va a decir que x es más grande que 180. En el segundo simplifico 900 con 4, ¿no? Entonces, 900 entre 4 viene a ser igual a 225, así que x tiene que ser menor que 225. Entonces, si ahora buscamos los elementos en común, dice x es mayor que 180 y es menor que 225. Bueno, como tú estás tomando en cuenta desde el 181 sería, puedo hacer una resta, ¿no? 225 menos 180. O inclusive 224 nomás sería, porque hasta el 224 puedo tomar, ¿no? Entonces 224 menos 180 sería. Entonces, si hago la resta de 224 menos 180, me va a dar 44. Entonces quiere decir que aquí habrían 44 números que puede tomar X. 44 valores. Ya. ¿De qué otra manera se podría hacer? La otra forma es que, como hace un rato, busquemos que todos los o las fracciones tengan el mismo denominador, 900. Esa podría ser otra forma también. Es decir, que a la primera fracción le multiplico por 180 ambos términos, ¿no? Cosa que si le multiplico por 180 ambos términos, te va a quedar 180 entre 900, menor que x entre 900. Y eso va a ser menor que, y un cuarto también, ¿no? Le multiplico ambos términos por, sería 225 sobre 900. Y ya está. Simplificas y llegas a lo mismo, ¿eh? Quizá más rápido, ¿no? Ya. Entonces esto de aquí es otra forma.
Bueno, de aquí tendrías x igual 44 valores, ¿no? Ok, y ahí está, ¿ven? Bueno, entonces esto sería como otro método. Listo. Ya, chicos. Bien. Eso vendría a ser entonces el número 5. Veamos el número 6. Ya, pero esta vez van a intentar ya ustedes, hemos hecho varios, así que yo creo que ya hay un poquito de base. A ver, van a intentar. Dice, a ver, vamos a poner ya. La suma, la suma de fracciones, aquí mejor. La suma de la suma de las fracciones irreductibles es 2 y la suma de sus numeradores es 30. ¿Cuántos pares de fracciones irreductibles de este tipo existen? Ya, bueno, entonces se refiere a dos fracciones, ¿no? La suma de dos fracciones irreductibles es 2. ¿Quiénes serán esas fracciones? Pero su suma, dice, es 2. Y la suma de sus numeradores de esas fracciones irreductibles dice que te va a dar 30. Ya. ¿Cuántos pares de fracciones irreductibles de este tipo existen? Ya, a ver, intenten ahora sí, ya les toca también, a ver, un par de minutos y luego si no, ya lo resolvemos juntos. Para un ratito y ahora sí, a ver, un par de minutos. ¿Sí? Ya, ¿qué tal? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea cómo resolver? ¿Ninguna? Ahora vamos a proponer, ¿ya? Entonces, deben ser dos, pues, ¿no? Son dos fracciones, porque al final me dice cuántos pares, ¿no? Ya, entonces, inicialmente voy a poner que sea A entre B, y el otro le voy a llamar C entre D. Dice que si sumo, me debe de dar 2. Entonces, miren, la suma me está dando entero. Ese es un detalle importante. ¿Saben cuándo nomás les puede dar entero la suma de dos números fraccionarios? Cuando estos dos de acá son iguales. ¿Ya? Hay una propiedad es esa. O sea, para que me dé entero, estos dos denominadores tienen que ser iguales. Si es que no fueran así, no me va a dar entero. ¿Ya? Ahora, dice la suma de sus numeradores es 30. Entonces, si yo sumo sus numeradores, o sea, A más C me va a dar 30. Pero como sé que los denominadores tienen que ser iguales, ustedes saben que cuando tenemos dos fracciones donde los denominadores son iguales y se están sumando, pones el mismo denominador y solo pones la suma de los numeradores. Entonces, A más C, como dice que es 30, entonces sería 30 entre B y eso me debe de dar 2. Entonces, para que 30 entre B te dé 2, necesariamente B tendría que ser 15. Ya, ahora volvemos. Recuerden que teníamos dos fracciones. Entonces mi fracción era A entre B y C entre D. Entonces, ya sé que ese es 15. Entonces, como dice, ¿cuántas fracciones irreductibles? Se supone que ahora
A entre 15 y C entre 15 deberían de ser irreductibles. Muy bien, entonces pensemos en el 15. ¿Qué cosa tiene el 15? El 15 tiene como divisores al número 3 y al número 5. También, claro, la unidad, pero es menos importante. Y también el mismo 15, pero es menos importante. Quien nos importa es el 3 y el 5. Es decir, que para que sean PSI con 15, primos entre sí, el número que yo, el valor que le dé a A tiene que ser un número que no tenga tercia ni quinta. Y a C también que no tenga tercia ni quinta. ¿Ok? Entonces pensemos en esa pareja. Dos números que no tengan ni tercia ni quinta, pero que cuando se suman, tienen que darte 30. Ya. Entonces, por ejemplo, podría ser el 1 y el 29. Total, 1 y 29 no tienen ni tercia ni quinta. ¿Ve? ¿Quién más puede ser? Ya tengo una pareja. Puede ser el 2 y el 28. No tienen ni tercia ni quinta. El 3 no puede ser. El 4 y el 26 también podría ser. No tienen ni tercia ni quinta. Puede ser, ¿quién más? A ver, les toca. ¿Qué pareja más podría ser? ¿O no hay más? Que sumados tengan 30 y que sean primos entre sí. O sea, es decir, que no tengan, perdón, ni tercia ni quinta. ¿Quién podría ser? ¿Mm? Ya, Liliana, por ejemplo, me dice el 7 y el 23. Correcto, Liliana. Ya tenemos otra pareja. ¿Quién más? 7 y 23. Claro, 7 y 23. Sí, ya está ya. Otro. Claro, como dice Andrea, sería el 8 y 22 también, ¿no? Muy bien, entonces el 8 y el 22. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué pareja más te debe dar sumado 30, pero que no tenga ni tercia ni quinta? O ya no hay. 14 y 16. El 11 y... ¿O cómo me dijiste? Ah, no sé si escuché bien. 11 y 19 creo me dijeron, ¿no? Ya, ese está bien. Da 30 y no tiene ni tercia ni quinta, ¿no? Ya. ¿Quién más? O ya no hay más. Ya, muy bien. Andrea también me dice el 13 y el 17. El 14 y el 16. Y ya, pues no. Ya no hay más, porque el que sigue sería 15-15 y el que sigue ya sería dar la vuelta, es decir, el que sigue sería 16-14. Pero ya los tenemos ya. Es lo mismo 16-14 que 14-16. Entonces ya tenemos la cantidad de números que con esas condiciones, o que cumplen esas condiciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 8 parejas. A ver, por si acaso, revisemos si hay alguno por ahí que se nos ha ido. 1, 2, el 3 está eliminado, 4, el 5, 6 eliminado, 7, 8, el 9 eliminado, el 10 también, 11, el 12 eliminado, el 13, el 14. Está bien, 8 parejas. Ya está. Muy bien, ese sería el ejercicio 6. ¿Ya? Bueno, pasemos al siguiente. Ya dice en el ejercicio 7, ¿cuál es el menor racional?
¿Cuál es el menor racional, pero que sea mayor que 5/12? Tal que al sumarle n veces el denominador, tal que al sumarle n veces el denominador al numerador y n veces el numerador al denominador, se obtiene como nuevo número 2. Se obtiene como nuevo número al 2. Ya ver, un par de minutos, analicen, y si no, ya lo hacemos. Ya, ¿qué tal? ¿Alguna idea cómo se puede resolver ahora eso? Ya, a ver, hagámoslo por acá, para no perder este espacio. ¿Y cómo sería? Entonces, a ver, dice, primero que estamos buscando un número racional. Ya, le voy a llamar A entre B. A este número dice, tiene que ser más grande que 5/12. Entonces, mayor que 5/12. Luego me dice que este número, cuando se le suma n veces el denominador al numerador, ya, entonces el numerador es A, le voy a sumar n veces el denominador, o sea, n por b, pues, ¿no? Y dice, al denominador que es b, le voy a sumar n veces el numerador, o sea, n veces A, así. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hago eso? Dice, se obtiene como nuevo número el número 2. ¿Ya? Eso es lo que dice. Bien. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? De aquí voy a pasar a multiplicar entonces al otro miembro y me quedaría que un A más NB es igual a un 2 veces B más 2 veces NA. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer en esta igualdad, no? Como tengo este dato, entonces voy a usar ese dato, pero ¿cómo? De aquí entonces voy a pasar, por ejemplo, a NB, pasarle a restar 2B. Y a 2NA, entonces le voy a pasar a restar A. Del primero voy a factorizar B. Entonces, si factorizo B, me va a quedar N menos 2. Y del segundo voy a factorizar A. Me va a quedar 2N menos 1. De aquí puedo pasar a dividir a A la B. Y entonces a N menos 2 le pasaría a dividir en 2N menos 1. Ah, ya sé entonces a qué es igual a entre B. Eso voy a reemplazar. Entonces, esta expresión voy a reemplazar donde dice que esta fracción, que viene a ser n menos 2 entre 2n menos 1, debe de ser mayor que 5 entre 12. Bueno, entonces ahora hay que resolver esta inecuación. De aquí me quedaría multiplicando en aspa, y eso, ojo, se puede hacer porque estamos trabajando con números enteros nada más, ¿no? Y positivos. Si no, no podría hacer esto. Ya, eso por si acaso. O sea, si fuese en un conjunto de números en los reales, está mal como estoy resolviendo porque voy a encontrar solo una parte. En cambio, como sé que son enteros y positivos, por eso puedo hacer ese abuso. ¿Ya? Bueno, entonces acá sería
Ahora 2n me quedaría, 10n pasa a restar, y aquí me quedaría 19. Entonces quiere decir que n es más grande que 19 entre 2. Y eso es 10. Este es 9,5. Entonces, n tendría que ser igual a ¿cuánto? Tendría que ser 10, ¿no? ¿Sí? 10. Porque dice es mayor que 9,5 y estamos trabajando, recuérdense, en los números enteros positivos. Ah, ya. Entonces, si n es 10, quiere decir que la fracción que estaba buscando, a entre b, reemplazando a es n menos 2, o sea 8, y b es 2n menos 1, o sea 19. Y esa sería la fracción que me estaba pidiendo, ¿no? 8 sobre 19, ¿ya? Ese sería entonces el ejercicio 7. Muy bien, vamos con otro. Bien, ahora dice, a una fracción cuya suma de términos es 36, ¿ya? Dice, una fracción cuya suma de términos es 36, ¿qué va a cumplir? Dice, que al restarle 20 al numerador y sumarle 20 al denominador, la fracción se invierte. Calcule una fracción equivalente a esta, cuyo MCD de sus términos sea 31. Ya, a ver, intenten esta, ahora sí ya creo que con lo que han visto ya creo que también, sí, ya podrían desarrollar cualquiera de ellos, ¿no? A ver, el 8, a ver, les doy unos minutos. Mira, vamos esta vez sí, ¿ya? 3 minutos. Ya, a ver, veo, ahí está, bueno, Liliana tiene una respuesta, vamos a ver si está bien, ¿ya? Entonces, a ver, hay que resolver. Dice que tienes una fracción cuya suma de términos es 36. Bueno, entonces, a ver, voy a proponer primero mi fracción. Carambas, carambas. Carambas, 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 carambas. Ya. Entonces, una fracción cuya suma de términos dice es 36. Bueno, digamos que esta sea mi fracción. ¿Ya? A entre b. ¿Ya? ¿Qué voy a hacerle a esa fracción? Dice. Primero que su suma de términos dice que es 36. Ya, entonces voy a poner que la suma de sus términos, o sea, a más b, es igual a 36. Ahora, dice, se le resta 20 al numerador y se le va a sumar 20 al denominador. Así. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al sumarle 20 al numerador o al denominador y así, dice la fracción se invierte. Entonces la fracción antes era a entre b, pues ahora será b entre a, porque dice se va a invertir. Bien, entonces de acá podríamos, de esta expresión, podemos multiplicar, y lo que me va a quedar es que a elevado al cuadrado menos 20a va a ser igual a b elevado al cuadrado más 20b. De acá, a al cuadrado menos b al cuadrado podría poner, y al otro lado sería un 20a más 20b.
De aquí entonces tendría un a más b por un a menos b. Y de aquí factorizaría 20 y me va a quedar a más b. Entonces a más b se puede cancelar y me va a quedar que a menos b es igual a 20. Entonces, ¿qué tengo como dato? Que la suma es 36 y que la diferencia es 20. Entonces, dos números que sumados te den 36 y cuya diferencia te dé 20, creo que eso está sencillo, ¿no? Uno sería entonces el número 28, muy bien, y el otro sería el 8. Por lo tanto, tu fracción podría ser, como a menos b es 20, se supone que a es el mayor, entonces sería 28 y 8. La suma 36, la diferencia 20. Ahora yo quiero una fracción equivalente a esta. Para tener una fracción equivalente hay que recordar que tiene que ser irreductible. Y entonces te va a quedar 7 medios. Entonces ahora dice el problema que el MCD de esos términos, es decir, de 7K y 2K, debe de ser 31. Pero el MCD de 7K y 2K factorizo K, o voy a extraer en todo caso K, o más fácil ya de frente, ¿no? El MCD sería K, porque es el único común que tienen esos dos. Así que K sería 31. Por lo tanto, la fracción que estoy buscando sería 7 por 31 y 2 por 31. Y ya está. 217 entre 62, la respuesta. Y eso estaría entonces siendo la B, como bien dijo Liliana, ¿no? O sea, sí es cierto. ¿Ven? Ya. Bien, veamos otro. En la 9 dice: ¿cuántas fracciones? Dice que ¿cuántas fracciones equivalentes a 99 sobre 63 cumplen con la condición de que la suma de sus términos es múltiplo de 45 y la diferencia de sus términos es múltiplo de 14, sabiendo que el denominador está comprendido entre 500 y 5000? Ya, a ver, vamos, nuevamente intenten, eso también, sí, no hay problema, creo que no tendrían problema en hacerlo. A ver, unos minutos y a ver, ¿qué tal? ¿Alguna idea? Sabemos que cuando es una fracción equivalente, ya dijimos, ¿no? Esta de acá no puede ser. Se tiene que reducir. Entonces acá, por ejemplo, 99 y 63 tendrían novena, ¿no? Y si le sacamos la novena parte, te va a quedar 11. Te quedaría 11. Y abajo te quedaría 7. Entonces sería 11K y 7K. Ahora dice, la suma de sus términos, si sumamos, esto es 18K. Debe ser múltiplo de 45. Pero 18 y 45 tendrían novena. Entonces es como decirte novena, novena ambos lados, te queda que 2K es múltiplo de 5 nada más. Estamos sacándole novena a ambos lados. Y la diferencia
sería 4K. Y dice que la diferencia es múltiplo de 14. Pero eso es como decir que 2K es múltiplo de 7. Ahora, si 2K es múltiplo de 5, es como decir que K es múltiplo de 5. Y si 2K es múltiplo de 7, es como decir que K sea múltiplo de 7. Entonces, como K es múltiplo de 5 y de 7, K es múltiplo entonces de 35. ¿Ya? Y como K es múltiplo de 35, entonces ahora dice, se sabe que el denominador está comprendido entre 500 y 5000. Y el denominador es 7K. Entonces quiere decir que 7K, pero K es múltiplo de 35. Es como decir 35N, bueno, o sea, 35 por algo. Porque K es múltiplo de 35. O sea, 35 por algún número. Eso va a ser K. Y esto dice debe ser más grande que 500 y debe ser más pequeño que 5000. Si a todo le sacamos quinta, me va a quedar entonces que 49N es más que 100 y es menor que 1000, ¿no? Muy bien. Entonces ahora dividimos a todos entre 49. El número 100 entre 49 será 2, y algo, pues, ¿no? Eso va a ser 2, no sé, 2,0, le voy a poner aprox. Aquí sería n, y aquí 1000 entre 49. Bueno, igual tendría que dividir, ¿no? Entonces mejor un momento hacemos con la cálculo. 1000 entre 49. Y eso sale 20,4, ¿no? Allá. O sea que n tiene que ser mayor que 2, y tantos y menor que 20,4. Listo. ¿Qué números pueden ser? Estamos hablando entonces desde el número 3, porque es mayor que 2, 4 y así, y menor que 20,4, o sea, hasta el 20. ¿Ok? ¿Y cuántos números habría aquí? Entonces, desde el 3 hasta el 20 habría 18 números. Y esa sería la respuesta. Bueno, chicos, entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda quizá. ¿Ninguna? Bueno, hoy han estado más callados que otra oportunidad. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Si es así, eh, nos vemos en la siguiente clase. Ahí ya terminaremos lo que falta y ahí también ya les comparto el material porque, bueno, está faltando todavía, pues, ¿no? ¿Ya? Para que puedan repasar. Bien, cuídense mucho entonces. Eso